Damos la bienvenida a su programa Seminario Teóloga María. Gaby, la cita que me vas a leer, Sí. por favor. Nuestra fiel asistente, aquí está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cómo dice el último? Evita. Evita profanas y vanas palabrerías. Fíjate, cuando así abrimos el programa de homilética, evita palabras Profanas y, profanas. y vanas palabrerías. Cuando estamos hablando en esta área, voy a comentar algo. Hay un dicho allá afuera en el mundo que generalmente los chicos lo toman como un lenguaje popular, ¿no? Y ellos tienden a decir este lenguaje, esta expresión: es viernes y el cuerpo lo sabe. Y pues, ¿qué pasa? O sea, yo puedo preguntar qué es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero yo como pastor puedo tomar ese lenguaje, y más si estoy aquí, no sé, en una cabina de radio o estoy en el púlpito, y decir al pastor: ay, pastor, es que es viernes y el cuerpo lo sabe. Eso no es para ti, porque tú no te vas a ir de borracho, tú no te vas a ir al bar, tú te vas a ir al antro. Y los chicos, déjame decirte, los chicos que trabajan en X empresa, en X lugar, ya nada más están esperando eso, cobrar y salir corriendo. Primera, porque es viernes y pueden, al otro día no van a trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar? Se la van a seguir durmiendo hasta el otro día. Tengo chicos que trabajan en el banco y ya nada más esperan el viernes, porque es un viernes loco para ellos. Y es un lenguaje que ellos usan muy común. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero que un pastor me venga a decir: ay, pastor, es que es viernes y el cuerpo lo sabe, pues que se meta a ayunar y que se arrepienta, porque pues que... Yo he visto a gente que se pone a debatir, hermano, pues que este tipo de diálogo a mí no son, al fin del asunto, son palabrerías que no deben de estar en nosotros, porque el que está en el mundo habla de las cosas del mundo. Pero yo con mi pastor a mi lado: ay, manito, es que es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué va a tener velada de oración? ¿Qué va a tener una vigilia? No, ni siquiera está pensando en la vigilia, ni siquiera está pensando en la oración. Su mente está muy allá de todo eso. Entonces eso es un lenguaje que de nada va a aprovechar. Y si yo en el púlpito empiezo a hablar de ese tipo de lenguaje, ¿cómo es mi vida? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no puedo decirle a los chicos: no se expresen así, porque para ellos es un diálogo, es un lenguaje. Ay, es que ¿qué crees? Que es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo recuerdo un chico que estuvo trabajando trabajo social conmigo en el rancho. Estuvo conmigo como un año. Pero ¿qué crees? Teníamos un problema con él. Eran las 8 de la mañana, ya andaba desesperado, entraba y salía, y andaba juntando leña, y ya andaba: es que ya tengo hambre, ya tengo hambre. Yo recuerdo, en ese tiempo estábamos pegando piedras en ese lugar, y eran las 2 de la tarde, y yo ahí trabajando. Señor pastor, ¿qué usted no come? ¿Qué usted desayuna? ¿Qué no desayuna? ¿Qué no come? Dije: sí, sacamos. No, hermano, comimos a las 8, ya son las 2 de la tarde. Es que mi estómago lo sabe, me decía él. Ese es tu problema. Ese es tu grave problema, que tu estómago sabe que es hora del desayuno, tu estómago sabe que es hora de la comida, tu estómago sabe que es hora de cenar. ¿Y sabes que el mío no lo sabe? Y se ponía de malas porque ya eran las 2 de la tarde, quería estar sentado a la mesa. Dije: no, mi amigo, ¿sabes qué? Yo a veces como hasta los 3 días, 4 días, y eso porque ya no... Ay, pastor, pero se malpasa. No es malpaso. Estoy dándole al Señor lo poquito que tengo. Imagínate, ya yo viejo, ya si con un cuerpo cansado, acabado, y querer ayunar. No, ahorita que estamos con qué, y el muchacho se molestaba, estabas bien gordito. Pero ¿de qué le servía? Si es que el cuerpo lo sabe que es hora de comer, el cuerpo lo sabe que es hora de dormir, y no lo sabe que es hora de orar, no sabe que es hora de meterse al Señor. No dejes que tu cuerpo te domine, no dejes que tu lenguaje te domine, porque entonces tú dejas que tu cuerpo te domine, va a ganar más la carne, va a ganar más tu cuerpo que el Señor. ¿Y quién tiene ese? Vayamos pues, estamos en la introducción, hoy vamos a terminar esta materia.
Dice, parte inicial generalmente breve generalmente es breve, es una obra, discurso o un sermón, es aquello que sirve de inicio en la aplicación de un asunto. Esto es la introducción. Dice, la introducción es la primera batalla que se pelea el predicador y el éxito de esta depende del éxito del resto del sermón. Ya estoy en la introducción y es una pequeña batalla que yo voy a tratar de ganar. El propósito de la introducción. Dice, tiene principalmente los siguientes 2 propósitos. Y estoy en la introducción y tengo 2 propósitos. Uno, interesar al auditorio en el asunto que se va a exponer, procurando atraer la atención aún de los indiferentes. No debemos exponer que todos los que escuchan están interesados en lo que vamos a decir. 2, preparar al oyente para desarrollar el tema. Okay. Desde ese momento que yo voy a hablar, esa es la primera batalla. Lo que yo diga, así es la introducción, eso va a despertar la atención. Esto va a despertar la atención de quienes me va a escuchar. Ay, va a hablar del matrimonio. Qué suave. Va a hablar de esto. Qué suave. Entonces, desde el momento que tú vas a hablar, das una cita, el tema, ya estás despertando en la introducción, te estás introduciendo a lo que va a ser tu tema, tu sermón, tu conferencia, como quieras llamarle, pero desde aquí empieza el despertar el interés de tu auditorio. Dice, debe de ser apropiado al tema que se va a desarrollar. Lo que es la introducción debe ser apropiado al tema que se va a desarrollar, debe de ser breve, debe de ser cuidadosamente preparada. Dice, Napoleón dijo, en toda batalla son los primeros 5 minutos los que determinan el resultado de la misma idea que tiene relacionar hecho con el sermón. Entonces, este hombre dice que los primeros 5 minutos determinaba el resultado. Allí, en esos 5 minutos te das cuenta tú que el resultado va a ser favorable. En 5 minutos. Pero ¿qué pasa después de 5 minutos? Ya están aburridos, ya están viendo la hora, ya están desesperados, y ahí viene el diácono, velos a despertar. Y dice el diácono, ¿por qué no los despierta usted que los durmió? Al final del asunto, ahí se va a dar cuenta cuando hermano, es que a la hora de la predicación empieza uno a bostezar, empieza uno a dormir. Y había un pastor que decía, es que el diablo les pasó la cola. Y se dice desde el púlpito, para empezar, el diablo ni cola tiene, porque es un ángel. Ahí es que pasa el diablo y les pone la cola en las narices y se quedan dormidos. Y se dice desde allí, y eso pues es una falacia. Es una falsedad decir que el diablo tiene cola. Hay otro es que los que fuman le chupan la cola al diablo. Pues espérense, el diablo no tiene cola. ¿De dónde sacó ese cuento, ese chiste? Yo no sé, pero en el púlpito se dice, y está mal dicho, porque no es cierto, la Biblia no menciona tal. Tal vez decimos que la cultura griega así te lo dibujó, pero es la cultura griega, no es la Biblia quien la dibuja así. Que vayamos más para allá. Entonces estamos en la introducción, puntos, fuentes de donde se determina la introducción. Vamos a ver las fuentes. La fuente debe de ser de la aplicación del tema. Prácticamente de allí, del tema, de allí voy a sacar yo lo que va a ser la introducción del mismo tema. Punto 2, de la definición de las palabras, del estudio etimológico de las palabras, del libro donde se tomó el texto, de alguna anécdota ni pequeña, dice mi pequeño barco perdido, de alguna cita notable, el Pípila, y de la ocasión de aniversario o confraternidad. Entonces prácticamente de aquí va a venir la fuente de la introducción. En la introducción no se debe de formular excusas apropiadas como las siguientes. Es que no está bien preparado, es que no soy capaz para exponer el tema. Hay gente que antes de empezar a aprender, hermanos, me van a disculpar, es que no estoy bien preparado. Me van a disculpar. ¿Por qué? Porque si ellos tienen mucho éxito,
y no lo agarran como base a. Entonces nosotros podemos tomar como esto, dice la parte explicativa, las características de la aplicación. Debe de ser concreta, o en la presentación del sermón no se hace necesario exponer todo lo que se estudió durante la preparación del material de la aplicación. Mucho material expuesto suele alargar el mensaje y fastidiar a los oyentes. Una buena explicación debe de ir al grano. O sea, esto es breve. Yo al principio decía, de esta materia debe ser breve. A veces decimos mucho, hablamos mucho, presentamos mucho, pero va a ser que nuestro mensaje sea fastidioso. O sea, la gente se va a fastidiar, la gente se va, pues, prácticamente ya no tiene, ya perdió la atención. Entonces debe de ser concreta. Punto 2, debe de ser definida. Hay que explicar solo lo que tiene explicación o que necesita explicación. En ocasiones las explicaciones que no vienen al caso echan a perder todo el desarrollo del sermón. Si ya lo explicaste tú con brevedad y fue entendible, pues yo creo que al buen entendedor, dice allá afuera la gente, al buen entendedor, pocas palabras. O sea, ya le dices una explicación de tal o cual forma, pues yo creo que bastó. Y el que te entendió, pues te entendió. Y quieras tú regresar, pues si ya te habían puesto atención el 99% y estás tratando de explicarle a uno, pues vas a perder a los 99%. Dice, debe de ser breve y sustanciosa. La naturaleza del tiempo nos ha de tocar vivir demandas muchas más explicaciones, pero breves. Así quiere decir que sea simple, sin interés, sino todo lo contrario, con mucha sustancia, breve y sustancioso. Al estar presentando el sermón, se debe de realizar mediante la explicación de unas palabras, una frase, un texto, una idea o un asunto. Prácticamente esto debe de ser una palabra, una frase, un texto, una idea. Cuando tú vienes al altar ya traes una idea, ya traes una frase, ya traes un texto o ya vienes con un asunto. Esto consiste en aclarar el argumento para el auditorio, para que el auditorio comprenda lo que se está hablando. Existe en la predicación argumentos inintendibles, por lo tanto es función del predicador explicar el significado de dicho argumento a fin de que el auditorio los entiendan correctamente. Por eso es de suma importancia la explicación. La parte probatoria, el ofrecimiento de argumentos con los cuales se pretende contrastar lo que planeado es la parte explicativa. Las pruebas presentadas deben de ser llevar una ¿cómo dice? Concatenación con los puntos establecidos en la palabra de Dios. La parte aplicativa, adaptar, apropiar, imputar, que quiere decir atribuir a alguien una culpa, delito, acción, también significa tener una cosa por otra. Ejemplo, el tema Sagradas Escrituras. Si el título es de la necesidad de estudiar la Biblia, la aplicación sería como decir, ¿cómo puede estudiar con provecho? A veces el predicador despide a su congregación convencida y deseosa, pero ignorando la manera de satisfacer su deseo. Y generalmente lo que pasa cuando tú se acaba el sermón, la gente se va pues bien contenta, ¿no? Pero se va con la idea, dice, la congregación se va convencida y deseosa, pero ignorando la manera de satisfacer. O sea, no entendió lo que va a hacer. Y al otro, hermano, es que no entendí la predicación. Tenemos aquí en la siguiente hoja lo que es el sermón. Tenemos aplicar, explicar y aplicar. Son cosas diferentes, explicar y aplicar. Prácticamente nos pone el ejemplo de un limón que está siendo exprimido
está siendo exprimido, dice que es un pasaje bíblico y nos pone como muestra un limón, y el sermón es ese, o sea, del pasaje bíblico lo está exprimiendo, de tal forma que de ese pasaje bíblico va a salir lo que llamamos un sermón. Las ilustraciones, la definición, la ilustración es la narración breve de un hecho para enseñar con una verdad moral o espiritual, nos ayuda a hacer claras las enseñanzas que estamos tratando a nuestros oyentes. Entonces aquí estamos ya hablando acerca de las ilustraciones. Su importancia, Jesucristo las usó con gran éxito. Nuestro Señor demostró por su ejemplo el valor de las ilustraciones en la predicación. Sus discursos abundaban en comparaciones, ilustraciones. Lo oímos decir con mucha frecuencia: el reino de los cielos es semejante. Y tenemos un sinnúmero de citas que dice que el reino de los cielos es semejante. Hay un libro bastante viejito, quién sabe si exista, se llamaba Las Parábolas de Jesús. Y ese libro de las parábolas de Jesús me encantó, se lo leí como hace 20 años, y hablaba de las parábolas, iba explicando una por una y las enseñanzas que daba. Y es más, los mismos discípulos dijeron: bueno, maestro, ¿y por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros no? ¿Cuál sería la idea, Gaby? Decirles, Señor, ¿y por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros no? Para que ellos lo entendieran más fácil, porque ellos no estaban siguiendo el mismo camino que esos discípulos. Prácticamente aquí es claro. A ellos les costaba trabajo entender las parábolas. Sin embargo, los ya oyentes, ya los que seguían a Jesús, pues ya entendían con claridad. Pues bueno, maestro, ¿y por qué a ellos les hablas por parábolas? Es que a ellos les es más difícil entender. Pero es su manera en que él usaba para poder explicar. Y él empieza a hablar de parábolas, y ese libro de las parábolas de Jesús me encantaba. Y al medio libro decía que Jesús había sido el gran parabolista. Y dije: oye, suena raro, ¿no? Parabolista. Y se me quedó ese título, Jesús el parabolista. ¿Por qué? Porque sus mensajes eran usados y eran a través de las parábolas. Vamos a hablar que el 90% de lo que hizo, el 100% de lo que hizo Jesús, estamos hablando que fue el 95% fueron enseñanzas, el 5% fueron predicación. Gaby, ¿para quién serían las enseñanzas? Para todos. O sea, ¿a quién se le dan las enseñanzas? ¿Y a quién se le da la predicación? Decimos, Jesús tenía el 95% en enseñanzas y el 5% en predicación. La pregunta que te digo: ¿quién tiene la facultad de enseñar? ¿El maestro? Y el predicador tiene el 5%. Esto quiere decir que si tú predicas, esto es tu predicación, pero ¿quién enseña? Jesús como maestro cubría el 95%, como predicador el 5%. El 5%, si fue el gran predicador, sí, no tengo nada en contra que fue el gran predicador, pero fue el gran maestro. Predicadores había en cada esquina, pero maestros como él, usando las parábolas, difícilmente hallar un maestro como él. Predicadores encontramos en cada esquina uno, y otro, y uno, y otro. En predicadores hay muchos, pero maestros como Jesús, solamente uno, usando parábolas. Por eso decía: el reino de los cielos será semejante a... y así era se echaba mano de lo que miraba enfrente. Si estaba frente a las aves del campo, decía: pues si los pájaros que no, pues no trabajan, no laboran. Y una ocasión a mí me la aplicaron: hermano, es que las aves de los cielos no trabajan, no hilan. Y dije: no, pues es cierto, ¿no? Pero ¿qué crees que hacen las aves de los cielos, Gaby? A las 5 de la mañana ya están cantándole al Señor. Y ¿sabes qué puedes tú ver quieto allí? Tienes una jaula, una ave va a estar quieta porque no está limitado con 4 paredes. O en este caso, si está en un área circular, está limitado a un área circular, pero un ave va a volar aquí, va a volar allá, ya fue a buscar por allá, ya fue a buscar por acá, por todas partes fue a buscar. Y eso le va a hacer que no se quede sin comer.
Y decía un pastor muy molesto, y es que como quieren, Señor, dame, y son las 12 del día y están acostados. ¿Cómo te va a dar el Señor si estás acostado a las 12 del día? Las aves, él analizó cómo volaban las aves de un lado a otro, y iban y venían, entonces estaban trabajando, y eso estaba generando el que las aves no trabajan, pero comen, porque están moviéndose de un lado a otro. Porque tenemos ese punto. Si tiene algunas preguntas, por favor, mándenoslas. Dice Gaby que vamos a unos comerciales. Bueno, vamos a unos comerciales. Ya es la media y no... A ver. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Aquí podrás encontrar la mejor programación, como películas, series, música, documentales y noticias de último momento. Recuerda visitarnos en nuestra página web www.radiovoz.com.mx. La Iglesia Montesión Ministerios del Reino presenta Masterclass de Camac, invitación exclusiva para el Ministerio de Artes de tu iglesia, donde se impartirán talleres prácticos de pandero, banderas, mantos y conferencias por maestros calificados de la Academia de Danza y Artes Creativas. Los esperamos este 4 de junio en Avenida Los Arcos, esquina con Boulevard Ojo de Agua. Para más información, llámanos al 5549-013836. No cuenten conmigo, sus planes no son de mí. Vamos prendidos al festival Acolma Jesús Fest con Alex Zurdo y su banda en vivo, acompañados del salmista Eric Spurta y la banda Cántico de Guerra. También el conferencista internacional Joshua Luna, este 28 de mayo a las 5 de la tarde en el Auditorio Ejidal Siete Reyes, Tepexpan, Estado de México. Invita a Radio Dios es Bueno, Mi Casa TV. Yo tengo muchas cosas que hacer. Esto es lo que yo hago. Los meses de... Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Fumaba mucha piedra. Pues no siento nada. Nada más se me olvidan las cosas. Porque no me gusta el tratamiento. No me gusta. A veces me quiero morir. Me quiero morir. Creo en Dios, sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? Por mi familia, ¿no? Por mis hijos, que los cuiden mucho. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Esta época nos ha mostrado que, como buenos mexicanos, de una u otra manera, pero salimos adelante. Que improvisamos, como sea. El chiste es seguirle. Que aún guardando distancia, seguimos bien unidos. Porque tu negocio no se detiene, hoy lo más seguro es cobrar con CODI desde tu celular. Así, nos cuidamos y apoyamos como buenos mexicanos. CODI, desarrollado por el Banco de México. ¡Sentenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! Mientras tu sueño siempre está en tu mente y luches por ella, pase lo que pase y las cosas se logran siempre.
Le doy un buen ejemplo a mi familia, obviamente el mantenerme activo haciendo un deporte es importante. ¡Son los campeones 2020! Sería la forma más correcta de tener a un niño ocupado haciendo un deporte. Contra las adicciones, juntos por la paz. Me siento confundido. Ya no tengo oportunidades. Nada es como antes. Extraño a mis amigos. Estoy desesperado. Me siento muy triste. Atrapado. Atrapada. Nadie me escucha. Nadie me entiende. Esta situación nadie la esperaba, pero recuerda que no estás solo. Si la estás pasando mal, Centros de Integración Juvenil te acompaña. Tenemos más de 50 años apoyando a la juventud. Llámanos 55 52 12 12 12. Secretaría de Salud. La televisión es muy grande, pero ¿dónde podemos encontrar un canal interesante? TV Red, la señal que te enlaza. Gracias, proseguimos aquí en su estación consentida, preferida, Radio Voz, la voz del Evangelio. Estamos hablando acerca de las ilustraciones. Dice que las ilustraciones son para el sermón, son como las ventanas para un edificio, deja penetrar luz. ¿Qué nos puede hablar de esto? Es un arquitecto, un diseñador que dice que una recámara requiere de ventilación, requiere de luz. Y aquí nos hace el comentario que una ilustración es como dejar que entre luz al sermón. ¿Qué sería viable? ¿Cuántas anécdotas serían viables en un sermón? No, pues es un sinfín de números, ¿no? Es como que tengas que meter solo un número, ¿no? Dice no hay tope, pero vamos a ver la contra de esta. Vamos a ver la contra de esta. ¿Qué pasamos cuando entramos a un edificio de cristal? O sea, el edificio está forrado de puro cristal, que es como hoy, año 22, se hacen. Entonces, prácticamente todo está forrado de cristal. Ahora el problema de ellos es que tienen bastante luz, que tienen que poner sombra. Para que no se Tienen vea. que tener sombra, tienen que tener vidrios oscuros. Entonces, prácticamente echaremos a perder el sermón si metemos un sinnúmero de anécdotas. Ya no sería un sermón evangelístico, ya sería, no sé, la hora del chiste feliz, la hora del cuento, la hora del pastor. Ya saldría del tema. Solamente yo, como con la experiencia o con el tiempo que he tenido, pues sí me es necesario sacar una que otra anécdota, pero cuando veo que mi auditorio se está durmiendo, cuando veo que mi auditorio está con el teléfono en la mano, cuando veo que mi auditorio está poniendo atención a otra cosa. Entonces, cuando yo veo que están así muy distraídos, entonces tengo que rápido reaccionar, hacer que ellos volteen de tal forma, volteen a mí, y vuelva yo a recobrar la atención que perdí. Entonces, en ese momento es necesario aplicar una anécdota, siempre y cuando vaya al tema. Entonces, sí sería ver en qué momento sería la aplicación. Dice las ilustraciones no deben de ser usadas como un relleno con el objeto de ocupar espacio o de pasar tiempo, porque entonces pierden su valor. Un chiste para que me quedan 20 minutos, no es para ocupar el tiempo, no es para llenar un espacio. Ya les dije cuál es la idea. Tenemos punto 1, explicar. Como ya quedó dicho, el fin principal de las ilustraciones es arrojar luz, esto es ayudar a comprender el asunto que se viene presentando, aclarar el sentido del pensamiento o idea bajo consideración. Ese es el primero, aumentar y conservar la atención. Las ilustraciones bien escogidas y bien presentadas atribuyen poderosamente a la conservación y al aumento de la atención de la congregación. Este es el punto
al que vas a adornar. Las ilustraciones sirven para adornar o embellecer el mensaje o para hacerlo más interesante. Esta es la idea, despertar es como un adorno, despertar la atención y hacer que el sermón sea más interesante. 2. Mover la voluntad. Las ilustraciones pueden servir como un recurso emocional que nos ayudarán a conseguir una decisión favorable inclinando a la voluntad de los oyentes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto, Gaby? Mover la voluntad. Las ilustraciones pueden servir como un recurso emocional que nos ayudarán a conseguir una decisión favorable inclinando a la voluntad de los. ¿Qué sería para ti esto? Mover la voluntad de los oyentes. ¿Okay? Es esto. Cuando yo le pido a las gentes que pasen al altar, estamos moviendo su emoción. Mover la voluntad. Agradecemos tu preferencia. Comunícate con nosotros al 771-793. Y van a acercarse al altar, es donde el pastor puede, no sé, o orar por ellos, ministrarlos en dado caso, pero porque ya fueron movidos. Punto 3, proporcionar descansos mentales. Cuando el mensaje resulta pesado, por lo mismo aburrido, carente de interés, una buena ilustración relajará la mente de los oyentes y los preparará para escuchar dice, con atención lo que sigue. Lo que yo decía, cuando veo que ya la audiencia está muy aburrida, entonces necesitamos despertarles, hacer que regresen la atención a nosotros. Dice, una buena ilustración es comprensible. Una ilustración que no sea comprensible es inútil y será omitila. De otra manera apartará la atención de la congregación del pensamiento central del mensaje. Entonces, este es el cuidado. Una buena ilustración es apropiada, debe de ser adecuada al asunto que se está presentando y que arroje luz sobre el tema. Una buena ilustración es interesante, llama la atención de aquellos que atañen a sus propias experiencias y necesidades de los oyentes. Una ilustración debe de ser... No debe de ser trillada. ¿Qué quiere decir eso? Gaby, no debe de ser trillada. Dice, que no sean conocidas. Dice, una buena ilustración no debe de ser trillada. O sea, muy ocupada. Que siempre sacas el mismo chiste, siempre sacas el mismo cuento y siempre sacas el mismo cuento. Pues es una ilustración muy trillada. Y hay muchos materiales, hay un libro que se llama más de 5,000 ilustraciones, más de 500 ilustraciones, y pues vale la pena, ¿no?, comprar este material. Te digo, solamente para echar mano, de que si ves que están aburridos, sacas rápidamente algo y lo aplicas, pero que no se salga del tema, que sea en cuestión a llamar la atención de los ya oyentes. Si el predicador debe de esforzarse para usar ilustraciones que no sean demasiadas conocidas. Esto lo logrará a base de estudio y investigación continua. Lo que te comentaba yo, comprar un buen material que lo puedas tener como fuente. Fuentes proveedoras de ilustraciones. Las fuentes proveedoras para obtener ilustraciones son abundantes. Tenemos bíblicas, estas como su nombre lo indica, son tomadas de la Biblia. La constante lectura del texto sagrado mantendrá en nuestra mente un sinnúmero de pasajes ilustrativos que podemos usar con libertad al estar predicando. Esto es lo que decíamos, tiene que ser la base, con la Biblia como base. Punto 2, histórica. Estas son sacadas de las historias general de los pueblos, sus guerras, sus conquistas. Todo esto resulta interesante para el creyente común, y usando este tipo de ilustraciones el predicador está haciendo el trabajo de maestro. Ok. Hasta ahí vamos bien. Dice las anóticas. Esto se obtiene de la vida de los grandes hombres, pensadores, políticos, guerreros y científicos, misioneros, etc. Estas anécdotas, hay muchos libros ya en el mercado. Tenemos lo que son los generales de Dios. De hecho ya hay volumen 1, volumen 2. Hay muchos volúmenes y son libros de
mínimo 500 hojas que te dan una ilustración, una anécdota de estos grandes hombres de Dios. Y a veces es bueno resaltar tu tema, resaltar tu bosquejo, tu sermón, con una anécdota de estos grandes hombres de Dios. Dice poética. Un trazo poético bien recitado puede servir para ilustrar la verdad que queremos enseñar. ¿Se puede usar la poesía dentro de la Biblia? Sí, ¿por qué no hablar de una poesía de Amado Nervo, de Rubén Darío? Tantos poetas que en aquellos tiempos solían existir. Hoy en día yo le pregunto a Gaby cuáles son los poetas de hoy en día. Para empezar, no le gusta la poesía, entonces como que no es apta la poesía. Pero una persona, yo fui amante de la poesía, me encantaba ese tipo de libros, ese tipo de poesías, me fascinaba. Pero ahora pues yo busco poesía y pues ya no la, excepto la que nos dejaron. Ya. Okay. Tenemos las experiencias propias. Estas son de mucho valor. Debe de tenerse cuidado de relatar solo lo que realmente sea así, exagerar y sí, jactancia. Cuidado con... Es bueno, sí, pero sin exagerar y sin jactancias. Científicas. La ciencia nos proporciona ilustraciones muy útiles, convincentes para el púlpito. Científicas. Son prácticamente para dar un poco de luz al sermón. La naturaleza. Jesucristo se valió de esta fuente para ilustrar sus mensajes. Habló de los reinos, del reino animal, reino vegetal, reino mineral, vegetal. Mencionó al lobo, a la oveja, las cabras, los camellos, las aves. Hizo referencia a la vid, el trigo, la cizaña, los lirios. Asimismo, mencionó el oro, las perlas, la sal. ¿De hecho mano? De todo. De todo lo que tenía alrededor, de ahí hecho mano. Entonces, para hacer esto, ¿qué tenemos que tener, Gaby? Para echar mano de lo que está a nuestro alrededor, tenemos que tener algo que llamamos... Imaginación. ¿Podría ser imaginación? No. Tendría que ser observación. Una persona que va observando todo lo que pasa es gente observadora. Observa que el hermano sin querer trae manchada la camisa, sin querer trae el pelo parado. Es que es una persona observadora y observa lo que tiene a su alrededor. Jesús tenía esa hermosa cualidad, observaba el medio que le rodeaba. Y muchas gentes no saben ni si es de día, si es de noche, porque no tienen esa cualidad de ser observadores. Jesús tenía esta hermosa cualidad, observaba y echaba mano de lo que encontraba en el camino, porque era muy observador. Okay. ¿Qué más tenemos? Precauciones en el uso de las ilustraciones. Hay que evitar el uso excesivo de ellas. Debemos cuidar que el sermón no se convierta en un conjunto de ilustraciones, un edificio con muchas ventanas. De vez en cuando sí, pero así ya de que sea... Ok, vayamos bien. Debe, ¿cómo dice? Debe relatarse lo más brevemente posible, eliminando los detalles innecesarios. No debe restar importancia al mensaje, lo importante de la casa o la ventana. Evítese las mentiras. Tengamos cuidado en decir solo la verdad en el relato de nuestras ilustraciones. No nos proporcionamos méritos ajenos, no seamos fantasiosos. O sea, prácticamente el estar al frente, yo siempre he dicho, ¿no? Estás en el púlpito y te emocionas mucho, y ¿qué crees? No sabes lo que estás diciendo. Porque estás tan emocionado de lo que estás diciendo que abres la boca, pero no sabes lo que dice. Yo escuché a una mujer que dice, imagínese una mujer caminar con un tabique en su zapato. ¿Sabes tú qué es caminar con una piedra en el zapato? Sí, porque a mí me ha pasado que traigo una piedrita y ahí vengo rengueando que traigo una piedrita. Y eso es real. Eso es real, que aquí no se le ha metido una piedra en el zapato. Pero la persona que se pase, ay, hermanitas, imagínense en una mujer caminando con un tabique en su zapato. ¿Qué es?
¿Qué es eso? Decir que una hermanita que camina con un zapato, con un tabique en su zapato. Para empezar, un tabique no cabe en un zapato. Para empezar. ¿Cómo va a caminar? Si no cabe un tabique en su zapato, ahora tú agarra tu zapato, mete el tabique, y después metes tu pie y caminas. Esa es una falacia. Es una falacia. Y te lo dicen desde aquí. Desde aquí te lo dicen. Eso se llama falacia. Y aquí no estamos para hablar falacias. No, este lugar no es. Estos micrófonos no son para hablar falacias. Son para hablar verdad. Y verdad es esa. Ay, la hermanita quiere caminar con un pie en su zapato. No. Entonces voy a esto. Debemos de ser lo más coherentes. Porque estamos hablando en un lugar santo. Pero yo siempre he dicho, estamos aquí, nos emocionamos y hablamos y decimos. Pero ¿qué crees? Decimos cosas que no van de acuerdo a la palabra. Otra persona que dijo que Job no conocía a Dios. Espérate, ¿por qué no te vas al versículo 1, capítulo 1? Todo el libro de Job dice que conocía a Job, todo el libro dice que lo conocía. Dice, es que Job no conocía a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿No has considerado a tu siervo, Job? Era su siervo. Bueno, pues es que él te alaba porque le has dado mucho, pero dame permiso. Y otra vez, ¿no has considerado a tu siervo? Entonces, conocido, bien conocido. Nadie va a adorar a Dios sin conocer a Dios. Entonces, a veces nos emocionamos a bla, 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 y no sabemos qué hay atrás de ese bla, bla, porque no necesitamos venir con el bla, bla, tenemos que traer la palabra como base. Entonces, cuando estemos haciendo esto, tenemos que tener mucho cuidado de no mentir o no decir cosas que no son. ¿En dónde nos quedamos, Gaby, por favor? Corrígeme. Hay que aprender la ilustración para contarla sin titubeos. No citemos ilustraciones de las que no estamos seguros. A ver, explícame tú. ¿Qué dice? Que te aprendas bien la ilustración, o sea, sepas de la ilustración que estás hablando, para que no digas cosas que no son si no estás seguro. Una ilustración que está en mi cabeza, que está en mi sermón, ya la estudié, ya la analicé, y no voy a decir cosas que no son. Si no me sé el chisme o no me sé el cuento, mejor ni lo cuento. Yo siempre digo a mi esposa, mira, si no sabes la noticia, mejor ni la des, porque dices cosas que no son. Entonces, tenemos que estar seguros de lo que estamos. ¿Qué dice la señora juez? Dice, promete decir la verdad y nada más que la verdad. Sí. Cuidado, si dice una cosa que no es, cae en desacato. Eso se llama desacato, porque ella se está comprometiendo con decir nada más la verdad y solo la verdad. Si te imaginas, si tú te paras en el púlpito y dices, vas a decir la verdad y solamente la verdad, y ya te quemaste solo, porque te empiezas a decir cosas que no van con esto. Entonces, antes de hablar, tenemos que analizar bien la anécdota, y si no me la sé, mejor no les cuento. Adelante, Gaby, sigue leyendo, por favor. La aplicación es el fin del estudio bíblico o pasos finales. Si uno no llega a la aplicación, todos los pasos anteriores son nada que ejercimos en vano. Esta es la columna vertebral del mensaje. Esta es parte del mensaje donde usted va a comparar los hechos sucedidos en el pasaje objeto del sermón con la situación actual, que de alguna manera la gente tomará como algo muy propio. Ese es el milagro de la homilía, es decir, la palabra que fue escrita miles de años atrás, con la misma fuerza y poder de aquel entonces. En el nivel de la audiencia entiende, sin adulterarla, y la sienta como si la sostuvieran los que la oyeron. Es decir, hubo momentos en que nos vimos interpelados por la palabra, fuimos movidos de alguna forma u otra a someternos a su autoridad. Prácticamente esta se llama la aplicación. Cuando hablamos de la aplicación, pero me acordé de un chiste que no les conté, y regreso otra vez para atrás. Y alguien me dijo, pastor, es como andar en el cielo y así que ya quiere aterrizar y de momento vuelve a subir y va, y así anda dando vueltas y vueltas. ¿Te imaginas qué tedioso ha de ser que dice, bueno, les comentamos que no
vamos a mientras hay espacio. Y ahí anda el avión dando vueltas y vueltas tratando, porque dice es que no hay pista. Los controladores de vuelo, no tengo idea cómo le llamen, pero los controladores de vuelo saben cómo se llama este ejercicio, que se oye, ¿qué crees? No hay pista, tienes que hacer tiempo. Y hay predicadores que no saben qué es la aplicación, lo que es la aplicación, y ya quieren terminar, y aquí pues tengo que terminar porque el reloj me dice párale, pero allá no hay reloj, allá es que el tiempo es del Señor, hermanito, así que agárrese duro porque el tiempo es del Señor, y nos las amanecemos, y aquí no, aquí el tiempo es de Fer, y entonces aquí te imaginas que nos pusieran eso, y hay hermanos que y lo repiten y lo vuelven a repetir y lo vuelven a decir y lo vuelven a decir. Me dijo una persona, es que yo hablo mucho, sí, pero no pagas por hablar. Si pagáramos por hablar, nadie hablaría. ¿Te imaginas si nos cobraban por hablar? ¿Cómo sería esto? No, gracias a Dios que no nos cobran. Ahora imagínate si dice la Biblia que en el cielo va a haber media hora de silencio. Hay que ir ensayando esa media hora de silencio, porque en la iglesia si algo hacemos es bla, 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 y lo dijimos, y lo dijimos, y lo dijimos. Cuando tienes conocimiento es bien hermoso, ¿no? Porque empieza a fluir tu conocimiento, pero cuando ya me lo sé, entonces ya no va a ser, y ya tu sermón se echa a perder, pero sin la conclusión, la aplicación sí es necesario. Si ya voy a aplicar, hermanos, ¿cuánto quieren pasar al altar? ¿Cuántos quieren rendirse al Señor? ¿Cuántos quieren dar un paso de fe? ¿Cuántos quieren un milagro? Y ahí está, el sermón va a tener su actitud y su poder ahí. ¿Cuántos quieren venir por un milagro? Van a pasar corriendo, porque esa fue la aplicación de mi sermón. Que pasen por un milagro, que pasen porque están afligidos, que pasen porque tienen un problema, y te vas a dar cuenta del resultado de tu sermón. Prácticamente, hermanos, esto fue, no explicamos todo el material, solamente es una breve introducción de lo que es la clase de homilética. Es una de las materias que todo predicador debe de saber, debe de manejar y debe de prácticamente de controlar. Pero pasó, pero ¿para qué estudio homilética, hermanos? Si eso ni sirve. Y yo, no, hermanito, métase al estudio y vaya al respaldo de Dios. Tenemos ahorita este material, es un manual de 7 materias, no sé si Gaby se los quiere presentar. ¿Qué haríamos? A ver, ¿tú qué harías en tu dicho, Gaby? ¿Darías un manual al quien viniera por él? Sí, vamos a regalar un manual a quien venga a la cabina de Radio Voz por ellos. Estos manuales es nuestro primer volumen, vamos a tener 3 volúmenes. Entonces este es el primero, por si a alguien le interesa tener nuestro material. Claro que sí, vamos a estar regalando uno a quien venga a la cabina de radio. ¿Cuál es la condición? Pues que vengan por él solamente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Y ya por ahí les vamos a dejar una pregunta de alguno de los programas que hemos tenido de esta materia. Y quien la conteste, pues aquí van a estar nuestros ingenieros de cabina. Entonces, si la contestan bien, pues ya ellos les otorgarán el libro. Bueno, queremos motivar a que usted se siga preparando, que usted se siga alimentando. Y es bien hermoso, ¿no? Cuántas horas nos aventamos en el teléfono, cuántas horas nos aventamos en la pantalla. Y yo a veces digo, amigo, pues ¿por qué no ya desconectamos el cable? Tiene semanas que no nos sentamos a ver la tele, tiene semanas que no vemos la pantalla, y ¿qué crees? Está cobrando impuestos, ¿no? ¿De por qué? Y es que ya no, vas, vienes. Y a veces sí he deseado sentarme allí, pero no se puede dar ese lujo todavía de sentarse a ver algo. Pero usted que tiene la oportunidad de leer un buen libro, leer una buena versión de la Biblia, hágalo y no olvide que Dios está a través de la Escritura y usted debe de conocer la Escritura. Y así nos despedimos de esta estación que es consentida de ustedes, Radio Voz, la voz del Evangelio. Y espero que esto crezca mucho más de lo que ya creció, y le damos las gracias a los ingenieros que ponen mucho de su parte, y seguimos orando para que Dios les dé mucha visión. Amén. Fernando sigue adelante, y así nos despedimos de ustedes. Pastores que nos escucharon, que nos vieron, les agradecemos su fina atención, y Dios compensará el tiempo de ustedes. Nos vemos en la siguiente de la serie. Dios esté con ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias.